Bueno, fin de año, no solamente época de compras navideñas ni de preparativos para el año nuevo, también es época de negociaciones en los trabajos donde muchos ven la posibilidad de cambiar de alternativas guiados generalmente por las atractivas ofertas de otras empresas. Queremos hablar de esto y de todos los temas relacionados a los beneficios laborales. Sabemos los chilenos dónde estamos trabajando, sabemos los beneficios que nos dan nuestras empresas. Nos encontramos con Rafael Rodríguez, presidente y fundador de Denarius, empresa especializada en estudio de compensaciones a ejecutivos de las empresas chilenas. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, muchas gracias. Época de negociaciones, los chilenos conocemos los beneficios que nos entregan nuestras empresas al momento de también mirar para el lado de repente. Sí, bueno, en general sí. Yo diría que la mayoría de la gente conoce todos los beneficios que la empresa le ofrece, pero llama la atención en los estudios que hay un porcentaje de personas que conocen solo una parte de los beneficios. Los otros se enteran en la medida que le van llegando, pero no necesariamente los conocen a priori. A pesar de que las empresas en general hacen esfuerzos por contárselos a sus trabajadores cuando entran por mail y a través de otros medios, pero no todo el mundo está totalmente consciente de los beneficios que recibe. ¿Cuáles son esos tipos de beneficios? Porque tengo entendido que hay algunos que son concretos y otros que son también intangibles. Así es. Bueno, hay beneficios de tipo monetario, que son todos los que se incluyen desde, por ejemplo, aguinaldos, de fiestas patrias, de Navidad, bonos por de escolaridad de los hijos, y una serie de otros beneficios de esa naturaleza. Uno podría decir esto, lo que se paga es lo que se recibe. Sin embargo, hay otros beneficios que son menos tangibles, como son, por ejemplo, el salir más temprano los días viernes, o tener una flexibilidad de horario o de llegada y de salida. No marcar tarjeta. No marcar tarjeta, uniformes, de repente, que son para la empresa tienen un costo, pero no necesariamente son percibidos como tales necesariamente por los trabajadores. Desde salir los viernes a máquinas también que ofrezcan ofrecen, o tener un casino. Exactamente, hay beneficios o de transporte, de acercamiento a la casa o desde las casas hacia el trabajo. Hay una serie de beneficios, el universo de beneficios identificados es más de 100 en los estudios. ¿Cuáles son los beneficios que más comúnmente entregan las empresas? Bueno, colación, o sea, almuerzo, servicios de alimentación en general, todo tipo de aguinaldos de fiestas patrias y de Navidad, bonos de escolaridad, son yo diría que los beneficios más frecuentemente observados. ¿Pasa, Rafael, de repente que los trabajadores empiezan a sentir estos beneficios ya como derechos adquiridos y no como algo que la empresa le esté dando? Exactamente. Yo la verdad es que propondría a las empresas y a sus trabajadores hacer un siguiente ejercicio. Supongamos que el costo que tenemos, que hoy día pagamos en beneficio es 100. Si usted recibiera esos 100, ¿cómo le gustaría gastarlo o distribuirlo? La verdad es que la mayoría de las personas preferirían que esos 100 se convirtieran en sueldo. Claro. Entonces, a veces los sindicatos van haciendo lo que se llaman conquistas en las negociaciones de ir consiguiendo ropa de trabajo y otros beneficios en especie, cuando sus afiliados probablemente, si libremente les preguntaran cómo preferiría recibir este beneficio que hemos conseguido en la negociación, probablemente preferirían no recibirlo en especie, sino que en efectivo. En dinero, todo el mundo quiere el dinero en efectivo para pagar cuentas. Exactamente. De estos beneficios que hemos hablado, según el estudio que hicieron ustedes, ¿cuáles son los que los trabajadores más aprecian? Bueno, los monetarios en general. Sin duda. Sí. Es marcadamente una preferencia de los... Ahora, hay ciertos grupos que son... esto cambia obviamente dependiendo del grupo. Por ejemplo, los profesionales jóvenes que trabajan con remuneraciones relativamente altas para su nivel de experiencia, en general tienden a preferir mucho los tiempos libres, por ejemplo. Como salir el viernes. Salir el viernes, ir a tener la libertad de poder ir a hacer surf para Pichilemu, a otro, o hacer deporte, o vacaciones más largas que las legales, beneficios que van asociados a calidad de vida. Pero eso en general se observa en personas relativamente más jóvenes y de más altos ingresos. Mira, acá tengo el detalle de este estudio que hicieron. Y, por ejemplo, dice los que tienen menor presencia es los depósitos convenidos en la AFP, incentivos a largo plazo, sueldo en los planes de jubilación, anticipada entrega de tablet. ¿Cómo llegan a este 25%?
No, lo que pasa es que este es un estudio que se hizo sobre empresas relativamente grandes. Ya. Estamos hablando de empresas que tienen en promedio 6 sindicatos, que venden más de 500 millones de dólares al año. No es la realidad de todas las empresas en Chile, pertenece a un subconjunto de empresas que es muy relevante, pero que no necesariamente representa a la totalidad de los trabajadores. Y este tipo de beneficio en general se tiende a dar en los ejecutivos. Y no todas las empresas, no es muy frecuente encontrar planes de pensiones adicionales o de los otros como mencionados en... Ni venta de acciones, por ejemplo. Claro, eso en Chile... Con tasas preferenciales para... En general no son tasas preferenciales porque tienen un problema tributario hacerlo de esa manera. Hay otros caminos para hacerlo que se permiten acogerse a los beneficios que están diseñados para esos propósitos. Pero menos del 10% de las empresas chilenas le dan a su ejecutivo un esquema de opciones de acciones. Es poco frecuente. En general, los ejecutivos que obtienen esos beneficios son de empresas multinacionales, donde ahí la presencia al menos de un ejecutivo con ese tipo de planes es del orden del 50%. Mucho se habló durante el año 2012 del beneficio para las mujeres, también para los hombres, del postnatal. Ese es un ejemplo claro de un beneficio concreto para los trabajadores. Así es. Ahora, sin embargo, ahí hay que decir que si uno mira fríamente, a veces los beneficios son muy bien inspirados, pero no necesariamente benefician como se espera a las personas a las cuales les alcanza. Por ejemplo, en el caso de los beneficios de natalidad, postnatal extendido, de alguna manera esto también a la larga puede impactar en la remuneración de la empresa, de las mujeres, ya, en particular. Porque, por ejemplo, si en tu caso tú tuvieras que ausentarte o te pudieras ausentar de tu trabajo por 6 meses, para el canal sería un problema. ¿Quién te podría reemplazar en el noticiero? Claro. Entonces, eso afecta de alguna manera la compensación que se recibe. Y esto es una cosa que no es que esté bien o que esté mal que se sea, es como la ley, es una ley física, esto tiende a pasar así. Es una realidad concreta de la empresa. ¿Y se ha ido evolucionando en eso, no? Bueno, de hecho, el periodo postnatal es una realidad en todas las empresas y la mayoría de las mujeres opta por estar los 6 meses. ¿Sí? ¿Y los hombres? Muy poco. Ya. Mucho menos que las mujeres. ¿Cuáles son los beneficios que se usan para atraer a nuevos talentos? Bueno, en general es remuneración y hemos visto que en Chile está ocurriendo un fenómeno de aumento de las remuneraciones en forma muy importante a todos los niveles. Aumentaron las remuneraciones. Hay ciertos polos de desarrollo como la minería, el comercio y otras industrias que están atrayendo, que están contratando más y más trabajadores y como no los pueden preparar por sí mismos, están trayendo desde otras industrias, de otros sectores de la economía, de otras ciudades. Y eso a su vez lleva a que las remuneraciones vayan al alza. Por ejemplo, la industria de la construcción, que en este momento en Chile tiene un boom de crecimiento importante, los sueldos de los jornaleros, por ejemplo, que es el nivel menos calificado de las remuneraciones, ha subido sustancialmente y eso ha traído como consecuencia un aumento también de los costos de construcción, pero a su vez ha beneficiado a miles de trabajadores que se han beneficiado de estos mayores sueldos. Señor Rodríguez, ¿y esta gama de beneficios se otorgan solamente a los trabajadores que tienen un contrato? ¿Qué pasa con los que tienen contrato honorarios o boletas dentro de las grandes empresas que menciona usted? Bueno, en general cuando suben el nivel de remuneración en una economía, suben todas las remuneraciones, tanto las de plazo fijo como las de plazo variable o indeterminado. Indefinido. Entonces, es una buena noticia en general para los trabajadores que el nivel de remuneraciones del país esté subiendo. Afecta independientemente de la relación de contrato que tengan las personas. Ahora, sin perjuicio de lo cual, es cierto que las personas que tienen relaciones de honorarios tienen unas condiciones de trabajo con menor estabilidad que la persona que tiene un contrato indefinido. ¿Y los subcontratados? Los subcontratados también, porque ellos tienen un contrato con el contratista que provee servicios a otra empresa. Entonces ellos también están amparados por un contrato de trabajo como la de la empresa a la cual le dan los servicios. Claro, veíamos casos como por ejemplo Codelco, siempre que se habla de... Codelco contrata a más gente a través de sus contratistas que los que tienen empleados directamente. Y el pago de las gratificaciones, ¿tiene que ser
por un año laboral que cumpla el trabajador o se empiezan a pagar desde que el trabajador entra a la empresa? Hay distintos Porque modalidades. también es un beneficio como el treceado sueldo muchas veces. Así es. Es un beneficio que en algunas empresas lo tienen proporcional siempre que tenga, por ejemplo, más de 6 meses en el año. Entonces, si tiene 8 meses, le pagan 2/3 del aguinaldo. Otras empresas lo dan en proporcional desde el primer mes. Hay distintas modalidades aquí al respecto. ¿Cuál es la más común? Yo diría que es la proporcional. Proporcional. Sí. Ok, los beneficios menos tangibles. Estos beneficios tienen una aplicación que en general la empresa tiene un costo muy alto. Por ejemplo, yo aquí quiero detenerme un segundo y explicar lo siguiente. Tenemos tiempo, así que no hay problema. Si es que una empresa determina un día viernes dejar que los trabajadores terminen su jornada laboral a las 4 de la tarde, en vez de las 6, por ejemplo. Son 2 horas semanales. Es el 5% de las horas trabajadas que una persona trabaja en la empresa. Son 2 horas semanales, si lo hacemos en un mes, son 40 horas semanales. Es el 5, claro, es un 5% de los 20 días que se trabajan en promedio en un mes. Entonces, eso tiene un costo bastante alto. El costo 5% de remuneraciones, cuando en las empresas en general las remuneraciones tienden a ser más del 50% de los costos, es un costo muy significativo. Yo no estoy seguro realmente, y este es un tema a debatir, si es que uno le ofrece a los trabajadores trabajar esas 2 horas y tener un 5% más de remuneración, ¿qué es lo que votarían? Creo que la respuesta sería distinta en función del nivel que tenga la persona dentro de la empresa. Los niveles profesionales de renta más alta tienden a valorar más el tiempo libre. Las personas que reciben menores ingresos, menores sueldos, tienden a valorar más los beneficios monetarios. Mira, acá Fernando Pérez a través del Twitter me dice, además del aumento de remuneración, que no es un beneficio propiamente tal, ¿existen otros tipos de incentivos de moda para atraer gente que estén como de moda últimamente? Bueno, en términos de beneficio, lo último, así, lo que está, la última, si pudiéramos llamar, no sé si moda, pero tendencia, es que las empresas ofrecen a sus trabajadores planes de beneficio flexibles. ¿Ya? Vale decir que en vez de tener un menú fijo, usted entra a esta empresa y va a recibir un aguinaldo de tanto en Uno septiembre. puede hasta calcular, claro. Claro, se ofrece un menú y uno dice, yo tengo tanta plata para gastar en mis beneficios, yo elijo estos beneficios. Y otra persona puede elegir dentro de ese menú otra combinación de beneficios. Eso es, yo diría, que lo último que se está observando como tendencia en el mundo de las empresas. Ahora, muy pocas empresas todavía lo tienen. Yo diría que en la encuesta sale que un 2% de las empresas tienen estos menús opcionales porque son caros de administrar. Y hay un 8 o 9% que tienen una combinación de fijo con variable. Había destacado también dentro del estudio que ustedes dan también unos ejemplos, por ejemplo, que a los ejecutivos más altos se le entrega un tablet, pero a medida que se va bajando de niveles de responsabilidad, van entregando otros teléfonos inteligentes. Bueno, la verdad es que a ver, pasa lo siguiente, aquí vamos a entrar a un tema que habíamos hablado antes del programa, y es que el promedio de beneficios, si uno los valora, que paga una empresa a niveles no bajo jefatura, vale decir, empleados administrativos, operarios, representa el 7% de la remuneración total. A niveles ejecutivos, el 4%. Pero como las remuneraciones ejecutivas son mayores que las remuneraciones del otro nivel, es como 5 veces más alto, el valor de los beneficios en el nivel no ejecutivo representa el 7% de la recompensación total. Y en el caso de los ejecutivos, un 4%. Vale decir, la diferencia en el valor que entrega la empresa de beneficios es menor que lo que se observa en las remuneraciones. Hay una brecha. Hay una brecha en las remuneraciones mayor que en la brecha de los beneficios. Según lo que ustedes pudieron estudiar, ¿es un 40% en Chile? No, 40 veces. 40 veces. 40 veces. O sea, hay una diferencia entre la gerencia y los trabajadores. El mayor sueldo de una empresa respecto del sueldo de los operarios es de 41 veces, nos salió el último ejercicio. ¿Cuál fue el porcentaje de las empresas estudiadas? Las empresas son 160 empresas aproximadamente.
o 180 por ahí, no me acuerdo exactamente. Es una muestra no, representativa grande, de la grande. realidad chilena. 80.000 cargos, 80.000 posiciones. 40 veces entre el sueldo más bajo de la empresa y el más alto. Y el más alto. ¿Y en Estados Unidos? Bueno, que es un país también que uno puede tomarlo como ejemplo. En el Fortune 100, que son las 100 empresas más grandes, el ranking que hace la revista Fortune, esas remuneraciones se empinan por alrededor de 200 veces, entre el que más gana y el que menos gana. Mira, ahora, son empresas mucho más grandes. Me pregunta César Jorquera que le consulte al señor Rafael Rodríguez. ¿Es posible establecer los aguinaldos como una obligatoriedad? No. ¿Por O qué sea, es posible, Porque uno puede regular lo que quiera, pero viene septiembre no sería... y viene diciembre y siempre los noticieros y todos hablamos de aguinaldo Sí. y el promedio, y hay aguinaldos que se escapan bastante de repente a los que uno conoce. Yo creo que las regulaciones de ese tipo obligatorias atentan contra la supervivencia de las empresas. Hay empresas que de repente lo están viviendo en situaciones económicas críticas y no pueden, tienen que buscar cómo sobrevivir en el tiempo, y dar aguinaldos obligatorios por sobre sus posibilidades económicas las puede llevar a cerrar. Yo creo que hay que, en beneficio de cuidar el empleo y la libertad económica, las regulaciones en este sentido tienden a ser más perjudiciales que beneficiosas. Y de hecho, sin regulaciones, los beneficios son juegan un rol importante en las compensaciones de los trabajadores en Chile, sin que haya regulaciones de por medio. ¿Los sindicatos aquí son claves para poder amarrar este tipo de beneficios en las negociaciones colectivas? Sí, los sindicatos en general tienden a obtener levemente mayores beneficios mirando solo el ángulo de los beneficios para sus trabajadores. Lo que un estudio que no se ha hecho, pero creo que sería necesario para llevar una conclusión definitiva sobre el tema, es ver si este beneficio, estos mayores beneficios que tienden a obtener los sindicatos, se compensa con menores rentas o no respecto de aquellos que no tienen sindicato. Perfecto. Los planes de retención de las empresas de los talentos cuando emigran, ¿cuáles pudieron monitorear? A ver, a nivel ejecutivo, porque los planes de retención son diferentes. Son diferentes. Hay, por ejemplo, mecanismos de bonos de largo plazo. O sea, yo gano un bono por la gestión de este año, proporcional a los resultados de este año. Una parte me la pagan en el año y otra parte queda retenida y la voy a cobrar, por ejemplo, en 3 cuotas en los siguientes años. Y ahí la empresa se asegura también de que tenga caja para poder pagar esto. Claro, por un lado tiene que asegurarse que tiene caja, pero por otro lado la empresa, si toma la decisión de irse, deja plata dentro de la empresa que se va. Entonces se le hace más caro el irse. Lo mismo ocurre con los programas de opciones de acciones. Ya. Porque yo tengo adentro de la empresa plata que es mía, pero que la voy a poder recibir solo si me quedo, y si me voy la pierdo. Entonces eso es fundamentalmente el esquema que se usa de retención de talento. ¿Cuándo se cambia más la gente de trabajo? ¿Los meses de diciembre como ahora que bueno, aparece cuando uno habla de televisión de la grúa, o los meses de marzo o a mitad de año? Eso yo creo que es más bien un mito urbano. ¿Sí? O sea, ¿Que las negociaciones son a final de año? De verdad, si uno... Hay años en que aumenta, yo diría que tiene mucho que ver con el ciclo económico, el nivel de contrataciones. Es mucho más determinante si la economía aumenta su crecimiento o disminuye su crecimiento, el impacto que tiene sobre el empleo. Pero si uno pudiera hacer una promedio de muchos años, se observaría probablemente que en el mes de marzo hay un aumento precisamente porque estábamos hablando hace un momento de los bonos. Ya. Los bonos, las empresas por la gestión variable, se pagan habitualmente después de conocer los resultados del año anterior. A ver, acá en TVN, por ejemplo, se entregan utilidades en el mes de marzo de acuerdo al año anterior. Entonces es muy caro para alguien irse en el mes de enero o febrero. Porque pierde si se va de Televisión Nacional no va a recibir el bono. Claro. Entonces las contrataciones, y esto ocurre también en otras empresas, no solamente en televisión, en general las empresas tienden a pagarse los bonos entre los meses de enero, febrero y los primeros días de marzo. Ahora los ejecutivos saben cómo le fue a la empresa durante el año. Entonces, y pueden calcular perfectamente su bono también y por lo tanto conocer cuánto pierden si se van antes de que se produzcan los bonos. Usted es ingeniero comercial. Esta pregunta Así es. quizás va más para un abogado, pero me da la impresión también que la puede saber. Lo debe saber de todas maneras. Si un beneficio en particular se da por más de 3 meses seguidos,
pasa a ser un derecho adquirido, ¿o no? No, depende de la condición contractual que determine el beneficio. No, no es que si yo como empresa le doy un bono de ropa al trabajador durante todos los años y un día decido quitarlo, no. Si yo pongo no las pasa, condiciones, no pasa a ser las ley. condiciones que me previenen de que sea obligatorio, sino que están sujetas a una circunstancia, yo estoy cumpliendo el contrato si las circunstancias obligan al pago, y también cumpliendo el contrato si las circunstancias me permiten no hacer el pago. Perfecto. Para los trabajadores que no conozcan los beneficios de su empresa, ¿cuál es la recomendación? Que pregunten al departamento de personal, al área de recursos humanos, porque siempre las empresas no los esconden. Es un tema de la responsabilidad de uno de querer informarse. Sí, pero hay beneficios de repente que quedan como en el tintero, que son intangibles, no sé cómo se los podría decir, que de repente la gente los tiene pero no los conoce. Tiene acceso legales, y no los usa. A eso. Por ejemplo, tener un día de permiso especial o días administrativos. Por ley, porque de repente las empresas también otorgan algunos más de acuerdo con el trabajador. Claro, pero legal, salvo en la administración pública, que hay bastantes días administrativos, de permiso administrativo, en general puede que haya unos beneficios que estén en el convenio colectivo y que no necesariamente estén en el contrato, que la persona no lo sepa y no se los toma. Pero mira, acá me están diciendo, Paul Lowe me dice, me da ejemplos de accesos a cajas de compensación, a mutualidades, así es, que de repente el trabajador no los conoce. De hecho, a ver, le voy a hacer un ejemplo personal. Yo trabajaba en otra empresa antes y me casé. Me casé y alguien me dijo como a las 2 semanas, ¿sabes qué? Tenías 3 pedidas de permiso. Tengo eso, y era un dinero que me pagaban por casarme. Claro. Bueno, en general ahí las empresas, y sobre todo las que constituyen parte de este estudio, que tienden a ser empresas grandes, se preocupan de tratar de comunicarle a sus trabajadores los beneficios que tienen. Porque si uno está afiliado a una caja, paga por eso y por lo tanto tiene el derecho a tener los beneficios también. Me da la impresión que los trabajadores más jóvenes desconocemos de ese tipo de beneficios. Estoy hablando del rango entre los 25 y 35 años. 40. Puede ser, sí, como están entrando, tienen poca experiencia en el mercado laboral, quizás no están tan familiarizados con esto, pero yo creo que en general está al alcance de la mano de quien tenga la inquietud de conocer los beneficios que tiene disponibles. Podríamos seguir conversando. Lo último, ya se nos está yendo el tiempo, la diferencia de los beneficios, usted hablaba del sector público que tiene varios días administrativos versus el sector privado, ¿es muy grande? Es grande, sí, es muy importante y además el otro día yo vi unas estadísticas del ministro de Hacienda que realmente me impresionaron. Si uno suma los ausentismos del sector público, suman más de 2 días hábiles por mes. Entre los permisos administrativos y las ausencias por enfermedad, por licencias médicas, es muchísimo más alto que el del sector privado, es más de 5 veces. Y eso es una diferencia muy importante. La otra cosa que yo creo que es muy relevante decir en el sector público es que los trabajadores menos calificados en el sector público tienden a tener rentas más altas que las que pagan a sus pares en el sector privado. Y por el contrario, en los niveles ejecutivos, el sector público paga mucho menos de lo que paga el sector privado. Perfecto. Rafael Rodríguez, le queremos agradecer su tiempo acá en Canal 24 Horas en esta área de los beneficios laborales que muchas veces desconocemos, pero usted ya decía la recomendación, hay que ir de repente a los departamentos de recursos humanos y conocer los beneficios, las compensaciones, las cajas, las mutualidades y los bonos que siempre son tan apetecidos. Tan apetecidos, efectivamente. Muy amable. Encantado, pues.